Hey guys, welcome back. Bienvenidos de vuelta a mi canal. My name is Francisca. For today's video, we're going to be doing these Mickey inspired nails and they're going to be part of the giveaway. So if you want to learn how to do them, keep on watching. Si quieres ver cómo ganarte estas uñas y cómo hacerlas, sigue mirando el video. Today's video I'm gonna be using a detail brush, una brochita de detalle. Voy a utilizar mi palillo, my toothpick, a dotting tool, has a bigger one and a smaller side. These are the tools. Now we are gonna be using a glossy top coat, a matte top coat. So los top coats va a ser glossy y mate. También voy a venir utilizando lo que es mi base, a base coat. I will be using some black gel polish, some white one. Negro y blanco, esmaltes, o sea de gel, y los colores que yo voy a utilizar son estos dos. Como pueden mirar, este parece como morado y este un poquito café. Es el T017 y este es el T016. Los dos son de la marca Romantic Starlight. Y como pueden mirar, este color aquí está un poquito más oscuro y tiene un tono más o menos como rosado, y este es un color rosita muy clarito. It is like a light pink and the other one is like a purple with pink tones to it, if you guys did notice that. Okay, so this is everything. Oh, one last thing, I am gonna be using this chrome powder. It is more of like a pink one, and it is the TR06 from Savvy Land or something like that. I don't know, I got these on Amazon. So let's get right into the video. Okay, now we are gonna go ahead and start off by applying the base coat, making sure that we fully cover the tip. Okay, and I do want to say thank you guys if you guys have stuck around and have been here for a while. Okay, so make sure that you don't miss any spots. Como les digo, quiero comenzar por decir que gracias a todos los que han estado aquí y siguen apoyando lo que es este canal. Bueno, y si te quieres ganar las uñas, más al ratito te voy a explicar lo que tienes que hacer. Ahora vamos a comenzar por lo que es aplicarlas, lo que es el base por todo el tip, asegurándote de que cubras todo. Como miran, yo primero hago como un poquito de la mitad para arriba para abajo para que no se vaya a ir por debajo, y luego igual de reversa para al otro lado. If you guys notice, I do start off always like in the center or a little bit above the center of the nail, and then I just go down that way. Like if I were to start off like that, the polish could get underneath. This way it doesn't go underneath, and then I just turn it around and do it to the opposite way, making sure that I fully cover it with my base coat. After this, I will be curing in my UV light for 1 minute. As I was saying, if you guys want to win this set of nails, I will be explaining a little bit more further on into the video of what you gotta do. It's pretty simple. You guys will notice. And if you haven't already, make sure that you guys subscribe, because I do plan on doing a lot of more of these giveaways. So I'm gonna go ahead and take these and cure them in my UV light. After my nails are cured, I'm gonna go ahead and take the pinky. This one is gonna be all black, but it's not gonna be a black nail. This is just gonna work as the base for my chrome powder. Esta la voy a pintar en un color negro, pero no se va a quedar en negro. Lo único que está haciendo negro es que me va a servir de una base para cuando yo aplique lo que va a ser mi polvo cromado. Entonces asegurándome de aplicarlo en capa delgada, porque quiero que se cure bien. Como es un color más oscuro, en vez de estar tan más en curarse, y lo voy a cubrir perfectamente bien. Ya después de esto, lo que voy a hacer es mandarlo a curar mientras yo trabajo en las demás. So, esta y esta uña van a ir el color más clarito, el rosado más claro. So on these two nails that I just moved off the stands, they're gonna be a lighter pink color. So I'm just gonna go ahead and again work at the layers, making sure that I fully cover it, checking the sides, and
once I do finish doing this, I will be placing them under my UV light for 1 minute while I work on the rest. So I'm gonna go ahead and move this underneath, and then I'm gonna be working on the other one. That way I'm not wasting time. Mientras yo estoy poniendo esa para atrás, voy a trabajar en las demás. Entonces, asegurándote de trabajar en capas delgadas, quieres cubrirlo totalmente, que no te falte ninguna orilla, porque si tus capas están muy gruesas, en un futuro puedes tener problemas con que se te vayan a pelar las uñas y hagan burbujitas. Entonces, le vamos a venir aplicando lo que van a ser 2 capas, pero en lo que se van curando y sigo trabajando las demás, voy metiendo y sacando, y así se me hace mucho más fácil y más rápido trabajarlo. Como aquí el negro ya está curado, vamos a seguir con lo que son estas 2 uñas y le vamos a aplicar el tono el que va a ser el T016, the T016. We're going to go ahead and apply it to the other 2 nails. So I'm just going to go ahead and fully cover it as well as I did with the first one. After this, I'm going to make sure that I cure it in the UV light for 1 minute. Okay, so again, fully covering it, and this is the darker color. You guys do see me that I switch in and out the nails, that way I am working faster and I kind of keep track. You don't really have to cure for a minute. I always decide to do that, but at this point I am just like moving in and out as I believe they are ready and fully cured. Okay, so now that I'm done, I'm gonna go ahead and place this under my UV light, and I will be taking out whatever nails I think I'm just gonna go ahead and leave them there for a little bit. This one should be cured, and we're gonna go ahead and add a second coat to them. So meanwhile, I'm gonna go ahead and take this nail, and as you guys saw, I just did 1 coat. That one, I'm gonna go ahead and take my chrome color powder, and I'm gonna go ahead and apply it. You could use your finger, but I always use my little sponge, so I'm gonna just move them out of the way so the dust doesn't come on them. Ahora voy a tomar esta negra y solamente le hice una capa. Voy a tomar aquí mi de esta y tomando un poquito de mi polvo, vamos a empezar a aplicarlo presionando y tallando así, y se va a ir pegando solo a el esmalte. Y tengan en mente que este es gel. No sé si funcione bien en el esmalte regular, pero en el gel, como tiene una capa pegajosa, pues sí queda bien. So once I do finish, I am just gonna go ahead and take this and remove the excess. Vamos a quitar lo que sobró, y esta ya está terminada. Solo le voy a agregar lo que va a ser, vamos a hacer el top coat. So now that it's fully covered, I am just gonna go ahead and take a glossy top coat and add it onto the nail. Okay. Ahora estoy aquí, le voy a poner lo que es el glossy top coat, agregándoselo sobre la uña. Y para el dedo chico es lo único que se va a hacer. For the pinky, this is all I'm gonna be doing to it. I'm gonna go ahead and place it in my UV light while I work on these. Voy a ponerlo en la luz mientras yo trabajo en el resto de las uñas. Entonces vamos a ir aplicando lo que va a ser una segunda capa a el resto de las uñas. So now I am just gonna go ahead and add a second coat to all of these nails, just as I did with the first one, working into layers, making sure that I fully cover it, and after this I will be curing for 1 minute. Igual que lo hice con la primera, trabajando en capas delgadas, y ya cuando yo termine pues también lo voy a pasar a curar a mi luz, por lo que va a ser 1 minuto. So if you guys want to be part of today's giveaway, all you gotta do is make sure that you guys give this video a thumbs up and comment down below something regarding the video, if you guys have ever been to Disneyland, and what is your favorite Disney movie. I will also be asking you guys to leave a magic wand right next to the comment, a little magic wand emoji. That way I know you want to be part of the giveaway. So good luck to everybody, and if you haven't already, make sure you guys like, comment, share, and subscribe for more of these videos.
si tú quieres formar parte del giveaway de hoy, lo único que te voy a pedir es que le des a este video un dedito para arriba y me dejes un comentario abajo sobre algo del video, si has ido tú a Disneylandia y cuál es tu película favorita. También tienes que dejar a un lado una varita mágica para yo saber, un emoji de una varita mágica para yo saber que quieres ser parte de lo que es el giveaway. Así que no se te olvide darle un me gusta, comentar, suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún para más videos como estos. I'm gonna go ahead and take this pink one and I'm gonna go ahead and add a matte top coat. Le voy a agregar un acabado mate porque le voy a agregar encima un diseño tipo suéter y pues así ya tiene lo de abajo. Y después nomás vamos a hacer lo que va a ser el diseñito de arriba, fully covering it, and then I'm gonna go ahead and place it in my UV light and set it to cure. So now that the matte top coat is done, I'm gonna go ahead and take my detail brush and start working on what's gonna be a knitted sweater design. So I'm gonna go ahead and take that same pink and just create a straight line going down. Ay, papi. Pueden mirar, vamos a hacer aquí el diseño tipo suéter. Yo sé que hay gente que tal vez piense que este diseño es un poco complicado, pero la verdad es algo muy fácil y sencillo de hacer. Solamente ocupas algún pincel así para hacer cosas de detalle y como pueden mirar, yo estoy comenzando por hacer lo que van a hacer, 2 líneas yendo derecho para abajo. Este diseño es muy utilizado para estas fiestas navideñas y lo que es el tiempo de frío, así que yo comienzo por hacer una línea para abajo, luego lo bajo en un ángulo y para abajo. So I am going to make a straight line and go down, straight line and go down, and that's how I create this design. Como les digo, derecho, un ángulo y para abajo, derecho, un ángulo para abajo, y aquí solamente voy a poner unos puntitos a las orillas, and then on the sides I am just gonna go ahead and add a couple of dots with my toothpick. And before I cure it, I'm gonna go ahead and take some clear acrylic powder and just like drizzle it on top, just pour it on there, and after this I will be curing it. Y como pueden mirar aquí, con un poco de polvo acrílico claro se lo pongo por encima y lo paso a curar. Ya cuando yo termine solamente le voy a quitar el exceso. Now I just remove the excess of the acrylic and I'm gonna go ahead and move on to the following nail. Now this nail, it's gonna be a Mickey Mouse in the center, just a figure of the Mickey Mouse. So we're just gonna start off by creating what's gonna be a big circle, and then just with my dotting tools I'm gonna be making some smaller ones for the ears. Como pueden mirar, aquí estoy creando yo lo que es un Mickey y comenzando por el centro, hacer un círculo grande, luego unos más chicos para crear lo que van a ser las orejitas. Después le vamos a agregar lo que van a ser unas de estas de nieve. We're gonna be adding some snowflakes to the nail as well. And I will start by making one dot with my toothpick. Como pueden mirar, estoy comenzando para hacer un puntito con mi palillo. Luego voy a tomar mi pincel y de ese mismo esmalte gel que puse, lo voy a jalar para crear unas líneas. En total voy a hacer 6. So now from the center of that dot, that's going to be the center of my snowflakes, and then I'm just going to pull out a couple of lines. In total I will be making 6 of them for my snowflakes. These are really easy to make. Once I do finish with this, I am gonna go ahead and take my toothpick again, and I will just be adding 2 dots on each of the lines. Como pueden mirar, después voy a tomar otra vez lo que es el palillo y agregarle 2 puntos a cada una de las líneas. Ya cuando yo termine, lo voy a pasar a curar a mi luz. Once I do finish with this, I will be curing it in my UV light.
When I do place that in the light, I'm gonna go ahead and work on this following nail by making a couple of more Mickeys. Again, the same thing that I did with the other one, but just in a smaller version with one dot, bigger dot, and then the ears. After this, I will be curing them in my UV light as well. Como pueden mirar, aquí en esta otra uña voy a hacer lo mismo, unos Mickeys pero más chicos y con esta misma herramienta. Así que vamos a hacer un círculo y luego los dos de los un puntito y luego los dos puntos de los oídos, y cuando yo termine también lo voy a pasar a curar a mi luz. Now that I took this one out of the UV light, I'm gonna go ahead and add a matte top coat on it. Ya que yo lo saqué de mi luz, vamos a venir aquí y agregarle lo que va a ser un acabado mate por encima. Todavía no hemos terminado, pero ahorita se le tiene que agregar. I still haven't finished, but this is when I have to add it. Now for the thumb, I am gonna go ahead and create a plate design. Como pueden mirar, este diseño que lo voy a agregar a esta uña ya lo hemos hecho en otras, así que está muy fácil. Vamos a hacer una línea para abajo y otras cruzándole abajo, ¿sí me entienden? En la parte de abajo y en la parte de arriba, cruzando esta. So this is very simple. All you gotta do is one straight line, and then you're gonna go ahead and make some across from there. In the bottom I will be adding two and another one over at the top. Then I do want to go ahead and cure this in my UV light before I add the rest of the colors. Después, si quiero ir a pasar a curarlo a mi luz antes de agregar el resto de los colores. Now going back to this nail, I'm gonna go ahead and add a matte top coat before I move on to the next step. Ahora tomamos esta uña de vuelta ya que se curó lo blanco y vamos a agregarle un acabado mate antes de proceder con el siguiente paso. Asegúrate que lo presiones bien entre los diseños para que te quede bien. Make sure that you do press the matte top coat in between the designs so that it could cure good. Now going back to this Mickey one, I'm gonna go ahead and just outline the Mickey with this black gel polish. Bueno, aquí regresando a la uña del Mickey, vamos a delinearlo por alrededor de lo blanco con un poquito de negro. No se va a quedar en negro. También le vamos a agregar el polvo cromado. Whenever I am done outlining it, I'm gonna go ahead and cure it in my UV light for about a minute. Cuando yo termine de hacer el delineado, agregar este esmalte negro, lo vamos a pasar a curar a la luz también por un minuto. Después voy a tomar esta uña de vuelta y vamos a hacer lo mismo, unos Mickeys chiquitos pero en negro. Y después también se va a pasar a curar a luz. So now I am going back to this nail, and again I'm gonna go ahead and add a couple of more Mickeys to it. And once I do finish, I will be curing it in my UV light. Now going back to the thumb, I'm gonna go ahead and finish the plate design, and I will be adding more lines, but instead of doing them white, I'm gonna go ahead and make them with the pink color that I have been using for the rest of the nails. I'm gonna go ahead and create one going down and then another one over at the top, going across. Aquí en esta uña vamos a regresar a acabar el diseño. Vamos a hacer una línea yendo para abajo y luego otra arriba cruzando, solamente que en vez de blanco vamos a utilizar el color rosado que he estado utilizando para el resto de las uñas. Después lo vamos a pasar a curar a luz. After this, I will be curing it in my UV light. So after I did cure it, I went ahead and took the matte top coat and I added on top of the whole nail. Ya que terminé de curarla, vine y agarré un acabado mate y vamos a cubrir toda la uña y pasándola a curar. Entonces ya que se secó eso, aquí voy a agregar lo que va a ser otros detalles, que va a ser una línea negra y luego la otra también la vamos a cruzar, pero va a ir en medio de las dos blancas, cruzando pero en medio de las dos blancas. Okay, so we're going to continue to finish this plate design, and now I am adding black lines. Keep in mind that I have already added a top coat before I start adding the black ones.
the black lines. Okay, so it's one going down and the other one across in between the two white lines. Then I will be curing it. So after the nails have been cured, I'm gonna go ahead and take my chrome powder and rub it onto the black gel polish. It is only gonna stay wherever the black gel polish was, because the rest of the nail already has a black matte coat. After that, I want to go ahead and remove a little bit of the excess with my brush. Como pueden mirar, aquí yo ya estoy empezando a agregar lo que es el polvo cromado en lo que viene siendo el esmalte negro. Solamente se va a quedar ahí porque ya el resto de las uñas tienen el acabado mate, entonces ya no se pega. Y para terminar, lo que voy a hacer es tomar un poco de top coat, pero este va a ser en acabado con el glossy, y lo voy a agregar sobre donde estaba la línea negra para sellar lo que va a ser el cromado. Y también lo voy a pasar a curar a mi luz por un total de 1 minuto o 2 si quieren. So now to finish it off, I'm just gonna go ahead and take my glossy top coat and I will be applying it wherever I had the black polish, just to seal the chrome powder. And after this, I will be curing it in my UV light for a minute or 2. After they're cured, for my last step, I'm just going to go ahead and take an alcohol wipe and remove any of that chrome powder that may still be there. Don't worry, the other one is not going to be removed because it is sealed with the top coat. Ahora vamos a tomar un poquito de alcohol y quitar cualquier polvo que haya quedado. No te preocupes, lo de abajo no se va a quitar porque ya se selló con lo que era el top coat. Así que así me han quedado las uñas. Si te gustaron, no se te olvide darle a este video un me gusta, comentar o suscribirte a mi canal, que es algo totalmente gratis. Fue un placer hacer este video. Ojalá y lo intenten hacer, y suerte para los que quieran entrar al giveaway. If you found this video useful, you liked it and enjoyed it, please let me know by leaving a comment down below or your thumbs up. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more content like this. My name is Francisca Rodriguez. It was an honor making this video for you, and thank you guys for watching. Good luck.